Muy amados hermanos, con gran gozo les saludamos este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos también bienvenidos a los amigos que se nos unen y que reciben la palabra del Señor. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo el Señor. A todos los hermanos que puedan, les invito por favor a que abra conmigo las Escrituras. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas, en el capítulo 3. Gálatas, enseguida de los Corintios. Pablo escribió Primera de Corintios, Segunda de Corintios y enseguida está Gálatas. Gálatas en el capítulo 3, entonces, vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta el versículo 16. Señor nos va a dar gracia, esperamos, para examinar juntos, compartir esta porción de la Escritura que entendemos es y debe ser de bendición para la iglesia. Dice el versículo 6 en el nombre del Señor Jesucristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque, comillas, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué? En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén, amén. Bendito es el Señor. Gracias al Señor. Hermano, es muy interesante que podamos revisar juntos, ¿no?, esta porción de la Escritura, porque hay un contexto en la carta que el apóstol escribe a los Gálatas. Claramente allí en Galacia se habían levantado algunas personas, especialmente un grupo llamado los gnósticos, que claramente no creían, no tenían fe, no conocían de Dios. Ellos proclamaban una existencia, cada uno saca adelante su vida, ¿no? Cada uno lucha por ser mejor, por vivir mejor, por hacer las cosas de mejor manera.
Entonces, algunos de los hermanos de Galacia empezaron a tener dificultades en su fe, claramente, ¿eh? Y el apóstol Pablo tiene que enviarles una carta. De hecho, si ustedes quieren, en cosa de segundos, podría ver conmigo en el capítulo 1, versículos 6 y 7, que el apóstol le va a decir: yo estoy maravillado, le va a decir. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, el apóstol va a entrar en instrucciones al respecto. Él va a informarles cómo es que el Señor trató con él, cómo fueron sus primeros tiempos. Y aquí en el capítulo 3, ¿no? Lo que para nosotros es el capítulo 3, claro, él va a hacerles sentir cómo es que operó Dios el Padre en un proyecto que para nosotros es un proyecto de largo alcance. Hago notar que para nosotros, porque Dios no tiene ese problema, Él es eterno. Y Él solo observa hacia allá y ve toda la eternidad hacia atrás, y mira para acá y ve la eternidad a futuro, y toda la conoce y todo lo sabe. Bendito y santo es Él. Pero respecto de nosotros, entonces, el apóstol le dice a los Gálatas, a partir de lo que hemos leído, centrémonos en eso, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto está dicho allá en Génesis capítulo 15, cuando el Señor le ratifica una promesa del capítulo 12 respecto de que él iba a tener, no obstante la circunstancia, que él iba a tener un hijo. Y dice literalmente la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien. Pero el versículo 7 yo quiero pedirle que quienes puedan lo subrayen, si no, lo ponga en su corazón como una promesa de Dios para usted, como lo he hecho respecto de mí. Verso 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y usted y yo estamos hoy aquí frente a la palabra del Señor porque le hemos creído al Señor, porque creemos que su palabra es alimento para nuestra vida, porque estamos dispuestos a oír la voz del Señor a través de su palabra, y todo eso es fe, amados. Entonces no hay duda que los que hoy compartimos esta palabra son los de fe, a lo que hay que hacer referencia. Pero lo hermoso es que dice, pues, por tanto, los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham. Y ustedes saben que los hijos son los que tienen derecho a la herencia. Aleluya. Para eso son los hijos. Alguna vez, en algún minuto, hemos hablado antes, creo, de cómo es que el apóstol enseñaba a los corintios cuando le decía: no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres para los hijos. Todo papá sabe cuando se compra una casa y busca que esté en una buena ubicación y que tenga un buen valor, ¿no? Claro, accesible en cuanto al precio, pero que sea la mejor, que tenga, no sé, un patio, que tenga ciertas comodidades. El papá que compra esa casa, los papás que compran dicha casa, no están pensando en que 15 días antes de morirse van a vender la casa, van a tomar el dinero y lo van a echar al ataúd. Saben que no es así, lo compran porque saben que eso va a provocar un beneficio a los hijos, la herencia. Hay otros que tienen otras cosas para herencia, pero lo que decimos entonces que una bendición, una cualidad propia, inherente a la condición de hijo, es recibir la herencia de los padres.
Y la Escritura va a decir aquí que todos los que son de fe, digámoslo a nuestra manera, todos los que somos de fe por la gracia de Dios, entonces estos, dice el apóstol, son hijos de Abraham. Mire cómo lo confirma en el versículo número 9. Dice, de modo que los de la fe, hablando de nosotros, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, basta con que el Dios y Padre nos haya dado la bendición de mostrarnos la palabra del Evangelio, que hayamos creído. Él puso en nosotros así el querer como el hacer. Hemos creído por su gracia, hemos recibido la palabra, hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Eso implica que ya somos hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! Pero como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces? Significa que somos de un grupo, bendito sea el Señor, somos de un grupo selecto, hermanos. Somos de un grupo especial. Esto puede y debemos ligarlo con aquella palabra de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Lo de la fe no es para cualesquiera, no es de todos la fe, dice la Escritura. Solo para aquellos que han dispuesto su corazón a la palabra del Señor y a la revelación de Cristo. Pues bien, para este grupo selecto, para la iglesia del Señor, la iglesia que se prepara para la venida de Jesucristo, para este grupo tenemos primero que los que son de la fe somos hijos de Abraham. Y si hijos, herederos de las promesas que recibió Abraham. Pero además dice que por la condición de estar en la fe de Cristo, ya somos bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Amén al Señor, amén al Señor. Ahora, ¿dónde está la bendición? ¿Cuál es la bendición? Por favor, acompáñeme al versículo número 8. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, dice, a los gentiles, justificar. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Perdón que me detenga, pero dice dos cosas enormes allí. En primer lugar, que le abre la puerta a los gentiles. Aquí lo escribe el apóstol. Sí, pero dice que Dios ya había previsto que iba a justificar por la fe a los gentiles en el tiempo de Abraham, pues, hermano. Entonces Dios sabía que iba a darnos a nosotros la bendición, la oportunidad de recibir, como diría aquí ahora, la palabra del Evangelio. Desde entonces, yo sé que fue antes, bendito sea. La Escritura dice que fuimos, por la gracia de Dios, fuimos considerados por Él. Efesios capítulo 1, ¿no? Dice que fuimos amados por Él y en su gracia fuimos asignados como elemento de bendición desde antes de la fundación del mundo. Bendito sea. Pero qué hermoso es cuando aquel proyecto, aquel propósito, el Señor lo transforma en hechos concretos. Y mire cómo dice el 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice, dio de antemano la buena nueva. Usted sabe que eso se llama evangelio. Dio la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Aleluya. Entonces, mire cómo estamos hablando de algunas cosas que no siempre tenemos esta posibilidad. Está diciendo que el primer hombre que recibió la palabra del evangelio no fueron los apóstoles que preparó el Señor Jesucristo, sino que fue Abraham. Dice que
Él recibió de antemano la buena nueva, la buena noticia o el evangelio. Y como lo recibió de parte de Dios, es el evangelio de Dios entonces, del cual Pablo habla a los romanos. Evangelio de Dios. Entonces, mire cómo Abraham es el primero que recibe entonces el evangelio de Dios. Sí, pero Romano 1 va a decir que el evangelio de Dios está centrado en Cristo. No hay evangelio de Dios si no se habla de Cristo, no se vive a Cristo, no se escucha y se obedece a la palabra del bendito Hijo de Dios. El evangelio está centrado en Cristo. Y aquí estamos hablando de que Abraham recibió las buenas nuevas, recibió el evangelio de Dios claramente. Por eso es que, ¿cómo sabemos? Bueno, porque antes dice que Dios, habiendo previsto de antemano que había de justificar por la fe a los gentiles, había de justificar por... y ahí está entonces, pues. ¿Recuerda Romanos 5:1? Justificados, pues, por la fe, aquí está bien, ¿ve? Justificar por la fe. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio, amén, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor está anticipándole a Abraham que todos los que vengan a la fe, porque es justificado pues por la fe. Ya, pero Hebreos capítulo 12, versículo 2, va a decir que Cristo es el autor y consumador de la fe. No hay fe sino en Cristo, hermano. De hecho, Pablo lo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Sí, pero la palabra del Señor o el verbo de Dios o el logo de Dios es Cristo. Juan capítulo 1. Aleluya. Entonces mire cómo Dios le mostró a Abraham. Bendito sea el Señor. O si lo ponemos del otro lado, mire cómo Abraham fue tan bendecido por Dios. En términos de recibir la palabra del evangelio que estaba centrado en Cristo, que operaría por la fe, pero no solo eso, sino que Dios ya tenía contemplado, ya tenía previsto que iba a abrir ventanas con puertas de salvación. Aleluya, para todos nosotros, amados hermanos, para todos nosotros. Por eso que dice en el versículo 9 que los que somos de la fe somos bendecidos, ¿Cómo no, mi hermano? ¿Cómo no? Luego hay una explicación que es válida, muy interesante. ¿Y sabe por qué es válido? Porque todavía hemos observado que hay gente que busca judaizar su creencia. Todavía hay gente que quisiera cumplir con la ley, que quisiera hacer las cosas de la ley. Ya andan preocupados de descansar el día séptimo, ya andan preocupados de tomar ciertas vestiduras, ya andan preocupados de celebrar ciertas fiestas o tomar ciertos cánticos. Hay gente que vive tratando de juntar dineros porque alguien que hace negocio inteligentemente, claro, hábilmente, hace negocio con no quiero calificar porque podría afectar a alguien, ofender a nadie, pero hay gente que es como niños, hermano, ¿eh? Hay gente que son exageradamente inocentes. Entonces los otros que son un poquito más hábiles, entonces fabrican unos viajes muy bonitos, entiendo, muy bonito, carísimo, pero fabrican unos viajes, ¿no?, a la ciudad santa o a la tierra santa, y dentro del viaje, entonces, ¿qué le ofrece? Le ofrecen que puede ir a orar al muro de los lamentos. Como si el Señor estuviera allá y no estuviera aquí, hermano, no estuviera en tu casa. No le ofrecen bautizarles en el Jordán, porque allá se bautizó hace 21 siglos atrás el Señor Jesucristo. Ay, pero mucho respeto, ¿y qué importa, hermano? ¿No dice Romanos capítulo 6 que los que somos bautizados debemos ser bautizados en Cristo el Señor? ¿Qué tienen que ver las aguas del Jordán o las aguas de
de un río, de una piscina cualquiera. No son las aguas las que quitan el pecado. Y que pueden visitar entonces ciertos lugares, el Monte de los Olivos, donde el Señor estuvo, etcétera, etcétera. Y la gente gasta enormes sumas de dinero porque quieren participar, quieren guardar, quieren cumplir. Mire, el apóstol dice, tengan cuidado, dice, porque, versículo número 10, está escrito, dice que todos los que están bajo la ley, porque ¿qué cita? Cita una palabra del Señor del antiguo pacto que dice, maldito todo aquel que no permaneciere, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, si no la cumple todas, es maldito. Así es. Santiago en el capítulo 2, verso 10 va a decir que si alguien cumple toda la ley, pero falla en una cosa, se hace deudor de toda la ley, porque este es el mandamiento. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley. Miren qué peligroso es salir de la gracia para intentar entrar en un pacto que ya fue dado por viejo y desapareció. ¿Cuánta falta de sabiduría manifiestan algunos que, habiendo conocido a Cristo, han vuelto atrás a aquellos rudimentos? Qué pena es que algún hombre o alguna mujer busque por su esfuerzo la manera de agradar a Dios a través de sus obras. Cuando está escrito, y aquí está dicho en el verso 11, porque por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? Porque lo que está escrito bajo el Espíritu del Señor es el justo por la fe vivirá. Y esta no es una palabra reciente. Es verdad que la toma Pablo a los romanos, sí, pero viene de Habacuc en el capítulo 2, viene de Isaías, hermanos, profetas de Dios que estuvieron 800 años antes de Cristo anunciando que la única forma de ser justificados delante del Padre era a través de la fe que venía en Jesucristo y con Jesucristo el Señor. Amén. Entonces el punto es aquí, cuidado si a alguien le atraen las cosas así como místicas, ¿no? Esas cosas que son tan bonitas que se hacían antes. Cuidado, porque si alguien, por falta de sabiduría, decide salir de la gracia para entrar en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de normas del primer pacto, entonces cae, dice, bajo maldición. Pero no es solo ese hecho, porque alguien podría hacerlo si quiere. ¿Sabe lo más grave? Es que quien vuelva atrás en eso, desprecia un acto de amor. Aleluya. Un acto de amor del bendito Hijo de Dios. Desprecia un sacrificio enorme del bendito Hijo de Dios. Porque mire lo que dice el versículo 13. Como Dios el Padre observaba que ninguno pudo ser justificado por la ley, no porque estaba escrito que el justo por la fe vivirá. Entonces Dios no solo envía a su Hijo lleno de gracia y de verdad, dice la Escritura, no solo lo envía para que nos comparta la fe de Dios, sino que además dice que Él toma en su vida, en su cuerpo, toma la maldición que nosotros portábamos. Ya dijimos antes, lo leímos, que nadie pudo ser nunca justificado por la ley. Nadie, nunca, porque nunca nadie pudo cumplirla. Sí, pero lo que la ley decía es maldito, maldito todo aquel que no cumpliere todos los mandamientos de la ley. Por lo tanto, todos los hombres sin excepción, no solo el pueblo de Israel, todos los hombres estábamos bajo la misma maldición, conociendo o no conociendo la ley. El que la conocía no la podía cumplir. Y los que no la conocíamos, ¿cómo la íbamos a cumplir? Por lo tanto, todos teníamos la misma maldición. Maldito el que no cumpla todos los mandamientos de la ley. ¿Sabe lo que hace Cristo, el bendito Hijo? Dice que Él toma sobre su cuerpo esa maldición que era nuestra. Esa maldición que nos afectaba.
Pero no podía tomarla literalmente respecto del incumplimiento de la ley, porque bendito sea, Él pudo cumplir la ley. Él cumplió en todo y agradó en todo a Dios el Padre. Entonces no podía de esa manera tomar nuestra maldición sobre Él. ¿Sabe lo que hace? Toma el escrito de Deuteronomio 21, versículo 23, que dice: maldito es todo aquel que muriere colgado de un madero. ¿Y qué hace? Usted lo sabe. Cuando Él muere, dice la Escritura, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, lo hace bajo esta maldición. Toma nuestra maldición sobre su vida. Muere colgado, aleluya, muere colgado en un madero, para morir como un maldito, para cargar la maldición del pecado sobre su vida, a fin de que nosotros, los que hemos venido a Cristo, los que creemos en Cristo, seamos libres del pecado anterior, pero también de toda maldición por causa del incumplimiento que teníamos respecto de la ley. Por eso es que somos bendecidos en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde que Dios le da la palabra del Evangelio a Abraham. Desde entonces, todos los que somos de la fe somos bendecidos con el creyente Abraham y somos hechos hijos de Abraham en cuanto a la fe también. Y si hijos de él, somos herederos de las promesas. Mire por favor el versículo 16. El versículo 16 aquí en Gálatas 3. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. A Abraham y a su simiente. Y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, como si hablase de toda la descendencia. Sino dice como hablando de uno: y a tu simiente, la cual simiente es Cristo. Bendito es el Señor. Entonces a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esa simiente es Cristo. No puedo pensar en terminar si no compartimos el texto original, Génesis 22, hermanos. Génesis 22. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, dirá Hebreos capítulo 11, porque estaba convencido que Dios se lo iba a devolver aún de entre los muertos. Eso es fe, ¿no? Eso es fe. Creer que el Señor es Señor sobre los vivos y sobre los muertos. ¡Aleluya! Algunos que hemos debido vivir semanas no fáciles, por falta de respuesta de cuestiones que anhelamos por la obra del Señor. ¿Cómo nos bendice esta palabra? ¿Cómo nos bendice? Él es el Señor de los vivos, sí, pero también es el Señor de los muertos. Y Él es capaz de hacer que un muerto cobre vida por la palabra del Señor. Lo hizo el Padre con su Hijo, lo ha hecho con todos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Pues en el capítulo 22 de Génesis, Abraham dispuesto a dar muerte a su hijo para ofrecerlo a Dios. El Señor no lo permite. Él no lo permite porque no permite sacrificios humanos, porque no permite derramamiento de sangre inocente que no tienen sentido, porque una sola era la sangre que debía ser derramada para remisión de pecado, para hacernos libres de una condena a muerte eterna. ¿Para qué derramar otra sangre si la sangre de Cristo solo podía comprarnos, redimirnos y presentarnos delante del Padre? Pero Abraham estaba dispuesto a obedecer. Y una vez que se dispone, como usted sabe, el ángel lo detiene, aparece el Cordero sustituto, figura de Cristo, y un ángel le dice a Abraham que no haga daño al muchacho, porque claramente observa que ama a Dios y el Señor le va a bendecir. Y en el capítulo 22, mire lo que dice en el versículo 18. 18 dice: en tu simiente.
Ya nos explicó Pablo a los Gálatas que esa simiente en singular es, por lo tanto, uno. Esa simiente es Cristo el Señor. Dice, en tu simiente, que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Qué hermoso! ¿Le parece? Desde aquellos años, no sé, 3000 años antes de Cristo, desde aquellos años, Dios dio señales concretas. No es que allí se le haya ocurrido al Señor, no, allí dio señales concretas de la palabra del Evangelio, Evangelio que anunciaba a Cristo, bendito sea. Evangelio que mostraba cómo Cristo iba a ser entregado por nosotros para que en su muerte, en su sepultura y en su gloriosa resurrección nosotros fuéramos redimidos, salvos del pecado y recibiéramos la adopción de hijos desde el momento en que recibimos a Cristo el Señor en nuestras vidas. Amados hermanos, sea bendito el Señor, sea alabado el Señor, honremos al Señor. Si alguno estaba con dificultades en su fe, ore al Señor, pida que le ayude, examine la Escritura, esté atento a la predicación de la palabra. Todos los días tiene la posibilidad de tomar la palabra del Señor y comer de ella. Está gratis a su servicio. Está gratis a su disposición. Por tanto, amados, si alguno estaba débil, si alguno no estaba viendo con claridad, si alguno estaba siendo engañado por el maligno, tome esta palabra. El Señor le ha puesto hoy aquí, el Señor le ha permitido recibir esta manifestación de la gracia, este entendimiento del Señor. Y dígale, Señor, yo quiero recibir la bendición de Abraham, mi padre, porque a partir de este día yo te voy a creer, Señor. No importa si su fe ahora es poquito débil, no importa. Afírmela, aliméntela con la palabra, aliméntela con la presencia del Señor, aliméntela en oración. Y va a ver que mientras usted va creciendo interiormente, la gracia de Dios y la bendición de Dios se va manifestando en sus vidas. Les exhorto en el amor del Señor y les invito a venir a Cristo, a estar en Cristo, a darle gloria al Padre por la tremenda bendición de habernos dado a Jesucristo su Hijo para salvación de nuestras vidas. Será hermoso si al orar en casa honra al Señor, toma tiempo para darle gracias a Dios nuestro Padre y para honrar a Cristo por su precioso sacrificio por nosotros. Reciban bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén al Señor.